etcétera. Ahora, lo que hoy día en realidad estamos empezando es lo que es la toxicocinética, ¿no? La respuesta del organismo frente al tóxico que ingresa por cualquiera de las vías. Esto que va a depender también de la concentración de estos, es decir, del tóxico que ingresa, ¿no? En el lugar donde va a ir a hacer su efecto, llamado también lugar selectivo, ¿no? Entonces de aquí viene la absorción, la distribución, biotransformación y eliminación. El cuerpo está constituido por diversos compartimentos, separados pero por membranas biológicas, a los que puede llegar el tóxico, ¿no? Y por los que tiene que atravesarlos también. Y para hacerlo esto depende de sus propiedades físico-químicas del tóxico para poder atravesar. Y de las características también, claro que sí, de la membrana biológica. Una vez que llega a la sangre el tóxico, se distribuye con rapidez. Se distribuye con rapidez en la sangre, por ejemplo. Ingresa a la sangre y se distribuye entre el plasma y los eritrocitos. Hay tóxicos que tienen afinidad por la sangre entera, por ejemplo, el monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono que se une a la hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿en qué muestra se buscará cuando queramos determinar monóxido de carbono? En sangre entera, no nos sirve plasma ni suero. Hay otros tóxicos, sin embargo, que una vez que ingresado al torrente sanguíneo, pasan a plasma directamente, al plasma, ¿no? Y del plasma, a su vez, también se divide en dos, en la fracción proteica, específicamente la mayoría de los tóxicos van a la albúmina, se unen, o al agua, ¿no? Y desde aquí seguirán diversas rutas. Según Milo Givaldi, la primera ruta sería distribución, de ahí hacia otros tejidos. Empiezan a distribuirse. ¿Ya? Varias constantes rigen ese proceso, que tienden a crear una situación de equilibrio entre los diversos tejidos y la sangre. Segundo, excreción urinaria. El paso de la orina es directamente proporcional a la concentración de la plasma. Otra ruta sería la metabolización, ¿no? Aquí está. La metabolización, que tienden a producir un metabolito que será eliminado por la orina. En realidad no podemos decir un metabolito o varios metabolitos que serán eliminados por la orina. Todo este proceso se realiza por medio de un conjunto de procesos físico-químicos que son comunes a la absorción, a la distribución y la excreción. La membrana biológica. Ya, la membrana biológica es semipermeable y está compuesta por 4 capas. 2 capas de fosfolípidos superpuestos y 2 capas externas de proteínas. Esta configuración hace que la membrana biológica sea lipofílica e hidrófoba, es decir, fácilmente penetrable por sustancias liposolubles e impenetrables por las hidrosolubles. Ya donde la disposición, esto es muy importante, la disposición de sus cabezas hace que la membrana esté cargada eléctricamente, y al estar cargada eléctricamente, esto es importante porque vamos a realizar ejercicios a la noche, al estar cargada eléctricamente rechace las formas ionizadas.
transferencia del tóxico por la membrana biológica. ¿Ya? Se puede hacer por 4 mecanismos. Difusión pasiva, filtración, transporte activo y pigmocitosis. ¿Ya? Entonces, por pigmocitosis, por ejemplo, es decir, invaginación en realidad de la membrana hasta englobar por completo al tóxico. Cuando hay presencia de un tóxico, entonces van los macrófagos y lo engloban, chicos. A eso se refiere, para luego ser eliminado. Ya es importante también en la parte de absorción por vías respiratorias, pigmocitosis. Por filtración a través de los poros de la membrana o de la pared capilar. Son poros acuosos o canales de pequeño tamaño, en realidad de 4 a 40 Armstrong, por donde pasan de manera pasiva los compuestos hidrófilos, los iones también y los electrolitos, ¿no? El tamaño, por ejemplo, de los poros en el IE1 es de 7.5 Armstrong y el tamaño de los poros del ileón es de 3.5 Armstrong. El transporte activo. También se le dice contragradiente, gracias a un sistema carrier que con un consumo pero energético de ATP atraviesan la membrana. Un claro ejemplo de esto es cuando la estructura del tóxico se parece a otro, cuando se asemejan sus estructuras. Por ejemplo, la penicilamina, su estructura se asemeja al aminoácido valina, entonces pueden ser transportados a través de eso. Y el más importante es la difusión pasiva, donde vamos a ver y vamos a realizar ejercicios, y la importancia de realizar estos ejercicios es para saber en qué lugar. Yo les había dicho desde el primer día de clases que la porción del tubo digestivo que empieza desde la boca hasta el ano tiene diferentes reacciones, cada porción, y el tóxico también en algunas porciones se absorbe y en otras no. Entonces de ahí que es importante realizar este tipo de saber en qué porción qué tóxico vamos a realizar con unos dos tóxicos esta noche, en qué lugar se absorbe, para qué, es un interés toxicológico, donde el médico cambia sus formas. Por eso les había dicho más antes, es importante. A través de fármacos cambia sus formas de ionizadas a no ionizadas. ¿Por qué? Porque en uno de ellos se absorbe y en el otro no. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí el mecanismo más importante de la absorción es por vía, respiratoria y digestiva, la difusión pasiva. ¿Ya? Un ratito. Un ratito. Ya. Entonces, esta difusión pasiva, chicos, está regida además por la ley de Fick. ¿Ya? Por la ley de Fick, que dice que la velocidad de difusión de una sustancia a través de la membrana biológica es igual a A, que sería la superficie de la membrana disponible para el intercambio, por la concentración 1 menos la concentración 2 de la sustancia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? A un lado de la membrana y al otro lado de la membrana, ¿no?
cuando en un lado de la membrana está en una cantidad mayor, por ejemplo, un tóxico pasa al otro lado de la membrana para entrar en equilibrio. Ya entonces, concentración 1 menos concentración 2. ¿Ya? Sobre la D, que es el grosor de la membrana. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación es fácil, ¿no?, deducir que la velocidad de difusión es directamente proporcional. ¿Pero proporcional a qué? Al gradiente de concentración, a la superficie, a la constante de difusión y a la velocidad de absorción. ¿Ya? Al gradiente de concentración. Chicos, me están escuchando, ¿no? Sí, doctora. Ah, ya. Porque una vez había estado, no me escucharon, ¿no es cierto? No sé qué pasó el volumen, ya, está bien todo. Ya, primero, al gradiente de concentración. Las sustancias tóxicas tenderán a pasar del lugar donde está más concentrado al menos concentrado. ¿Para qué? Como les dije hace un momento, para entrar en equilibrio. ¿Ya? 2, a la superficie. ¿Ya? Cuanto mayor sea la superficie, más rápido será la absorción. De ahí que la vía respiratoria es de mucha importancia, chicos, porque se dice que los alvéolos tienen una superficie como una cancha de tenis. Es decir, es amplia superficie tiene. Entonces, si hay mayor superficie, entonces mayor absorción. Y en segundo lugar está el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, como les dije, cuanto mayor sea la superficie, más rápida sea la absorción, de tal modo que los alvéolos pulmonares ofrecen una amplia superficie, ¿no?, o la superficie del intestino delgado también, que son zonas de mayor absorción. 3, a la superficie, a la constante de difusión, el 3. En esta constante de difusión intervienen varios factores también, ¿ya? Varios factores como el peso molecular, la forma, el grado de ionización y la liposolubilidad. Ya la constante de difusión, por ejemplo, primero el peso o tamaño molecular, como hemos dicho que afecta el peso molecular, cuanto la sustancia al atravesar la membrana, su tamaño molecular es selectivo de tal modo que las moléculas de gran tamaño no pueden pasar, ¿ya? Entonces, aquí también depende, ¿no?, de los poros de cada lugar donde está el tóxico, ya de la membrana biológica, ya que les resulta más difícil disolverse en la membrana. A ciertos tóxicos que tienen tamaño molecular grande, es más difícil que se disuelvan en la membrana, porque atraviesan por los poros de la membrana biológica. Este factor desempeña un papel importante, tanto en la absorción por vía digestiva como por vía respiratoria. En la vía respiratoria, por ejemplo, hay ciertos tóxicos que no pueden atravesar más de 8 micras. Entonces el tamaño sí afecta, ¿no? Otro sería la forma. La forma, ¿no? La forma interviene favoreciendo la absorción a través si hay mejor disolución. Cuando el tóxico está finamente dividido, tiene más superficie y la solubilidad es mayor, por lo que se absorbe mejor, ¿no? Entonces, la sustancia tóxica puede presentarse, ya hablando de la sustancia tóxica, de varias formas, forma cristalina o amorfa. Las amorfas pasan más fácilmente al estado de solución que las cristalinas. Entonces, las cristalinas no se absorben más rápidamente. Los tóxicos en solución acuosa son absorbidas más rápidamente. Entonces, la absorción depende de la solubilidad del tóxico. Al grado de ionización.
¿ya? El grado de ionización es precisamente lo que vamos a ver en vía digestiva. Entonces lo vamos a dejar pendiente. Por eso dice ver absorción vía digestiva, donde vamos a hacer los ejercicios. ¿Ya? Aquí pasamos a la liposolubilidad de la sustancia. ¿Ya? La liposolubilidad de una sustancia viene expresada por su coeficiente de partición. Aquí, su coeficiente de partición, lípido-agua. Ya entre dos fases, ¿no? El lípido y el agua. Ya en otras palabras, una fase oleosa, aquí una fase oleosa, y el agua sería la muestra que vamos a utilizar. Puede ser la orina, puede ser inclusive un órgano, pero el órgano, me dijeran ustedes, no es agua. El órgano, cuando se hacen extracciones, se disuelven en sustancias buffers al pH que ese tóxico se está determinando. A eso se refiere. Y el lípido sería nuestro solvente de extracción, ¿no? Entonces, el coeficiente de partición lípido-agua de una sustancia tóxica X podría ser igual al cociente de la concentración de la sustancia X que pasa a un disolvente orgánico. Podemos dar un ejemplo del cloroformo o del etanol, ¿no? Y la que pasa al agua, cuando esta sustancia se agita en presencia de ambos elementos. Es decir, que cuando hacemos extracciones, nosotros colocamos una cantidad determinada de la muestra más una cantidad determinada, que lo vamos a ver en la práctica, del solvente orgánico, ¿no? Entonces se agita, por eso dice cuando esta sustancia se agita en presencia de ambos elementos, entonces aquí viene el coeficiente de partición. Depende de la sustancia X que estamos determinando, se dividirá, ya sea a la fase soluble o a la fase lípida, ¿no? Y eso es lo que vamos a realizar en la práctica. A su vez, los tóxicos se absorben por vía digestiva, vía respiratoria y vía cutánea. Si es por vía cutánea, piel, y también aquí entra mucosa, ¿no? La respiratoria, la inhalatoria, y la digestiva, estadísticamente el 65% de las intoxicaciones es por vía digestiva. Esto ya hemos hablado. Esto también hemos hablado. También. Y nos quedaría por vía respiratoria, ¿ya? Hacemos por vía respiratoria más y vamos a quedar ahí para hacer conjuntamente, porque vamos a hacer ejercicios esta noche a las 8 de la noche. Ya, entonces, la absorción por vía respiratoria. Por esta vía se absorben gases, vapores y polvos, ¿no? Es la vía en realidad más frecuente en el medio laboral, ¿no? Por eso es importante también cuando alguien trabaja en alguna fábrica, empresa, que producen donde se desprenden tóxicos, especialmente volátiles, que tienen que estar totalmente sanos, especialmente no tienen que tener ninguna patología nasal, porque tienen que respirar por la nariz y no por la boca. ¿Ya? Entonces, como les digo, la absorción por esta vía tiene unas peculiaridades, ¿no? Que deben resaltarse. Unas derivan de las propiedades físico-químicas de los agentes químicos, es decir, de los tóxicos, y otras de la configuración anátomo-fisiológica de la vía. Ahí están las personas que tienen que ser totalmente sanas para poder respirar. ¿Ya? Dentro de las propiedades físico-químicas tenemos los gases, que son sustancias, ¿no? Que se ocupan inmediatamente, todo el espacio ocupan, que se les ofrece.
A ver, si se libera en un cuarto un gas, entonces va a ir a ocupar todo el cuarto, a eso se refiere. Pueden alcanzar a todos los individuos presentes en el lugar, alcanzan, ¿no? Donde se libera ese gas. Por esa razón se dan con estos gases intoxicaciones colectivas, no solamente es a uno, ¿no? A veces colectivas, son varias personas que se intoxican respirando. Luego tenemos los vapores que son líquidos que pasan al estado de gas por vaporización, pero a la temperatura ordinaria puede ser, es decir, a la temperatura ambiental del ambiente, o por ebullición, por cualquiera de los dos, pasan al estado de gas. Y al pasar al estado de gas, entonces es muy importante este punto, porque también va a depender de la velocidad de vaporización. La velocidad de vaporización es la velocidad con que un líquido pasa a vapor, ¿no? Cuanto más rápida sea la velocidad de vaporización, más peligroso es un vapor. Más peligroso es un vapor. Luego vienen los polvos, ¿no? Los polvos que según su tamaño y caracteres se dividen en polvos, nieblas, aerosoles, ¿no? Las partículas mayor a 5 micras, a 5 micrómetros, por ejemplo, quedan retenidos en la nasofaringe. Partículas que tienen 2.5 quedan retenidas en el árbol traqueobroncal, por ejemplo. Las que tienen una micra, por ejemplo, chicos, que son las únicas capaces de alcanzar los alvéolos, atraviesan fácilmente. Ya, los polvos generalmente están entre 100 a 400 micras. Las nieblas de 50 a 100, los aerosoles de 5 a 50, generalmente miden. ¿Ya? Hay también partículas ultrafinas de 0,5 que pueden atravesar la membrana alveocapilar y absorberse. ¿Ya? Y las partículas que son más grandes, que son retenidas en las vías aéreas, se rodean de moco, ¿no? Y sufren un movimiento ascendente, impulsadas por los cilios. El moco y los cilios es como mecanismo de defensa del organismo, que retienen ciertas partículas de un tamaño, ¿no? Entonces son impulsadas por los cilios de la mucosa respiratoria hasta que llegan a zonas altas y se expulsan con el esputo o se degluten también, ¿no? En el caso de las que son retenidas en la nasofaringe, se expulsan a través de los tornudos también. Tornudamos y expulsamos. Eso es en el caso de la nasofaringe, ¿no? En cuanto a la configuración anatomofisiológica, las vías pueden desempeñar un papel positivo o negativo. ¿Ya? Las fosas nasales, por ejemplo, chicos, tienen un papel defensivo. Como un papel defensivo tienen a los mocos y cilios. Así en la piel también, como mecanismo de defensa de nuestro organismo, tenemos a la queratina, para que no permita penetrar ciertos tóxicos. Igual en las fosas nasales está el moco y los cilios. Esa función tiene. Y es importante, ¿no? Porque retiene. Ya. Ya. Entonces, les decía, retienen el moco y los cilios 50% de las partículas. 50% retienen. Pero que tengan más de 8 micras, ¿no? El moco nasal y los cilios entonces son los agentes defensivos. El moco que engloba la sustancia tóxica puede ser deglutido y pasar al tubo digestivo donde seguirá las vicisitudes, ¿no? De las sustancias que se absorben por esta vía. Pero una parte puede pasar desde el punto directamente al capilar, desde ese punto. Una parte pasa, por eso dice solo retiene el 50%, por mecanismo de difusión, directo al capilar.
Ahora, las sustancias que se inhalan por la boca solo serán retenidas en un 20%, solo el 20%. Los trabajadores que tienen alguna patología nasal, como les dije, son obligados a una respiración oral, respiran obligatoriamente por la boca. Entonces, estas personas sufren una intoxicación con mayor rapidez que una persona normal que respira por la nariz. ¿Ya? Entonces, hay un espacio existente, el espacio existente entre la nasofaringe y el alveolo, ya que a efectos respiratorios, en una persona normal que respira por la nariz, este espacio es un espacio muerto, ¿no? Pero toxicológicamente este espacio es activo. Ya, entonces esto es muy importante porque en él hay un epitelio que segrega moco y una capa líquida de compuestos, por agua, lípidos y otras secreciones provenientes del epitelio alveolar, ya cuyas características físico-químicas intervienen en la solubilización y en la inactivación también de las sustancias tóxicas. El gas que atraviesa este espacio tiene necesariamente que reaccionar. Cuando uno respira, porque estamos en absorción por vías respiratorias, respira ese gas que estamos inhalando, que está atravesando, reacciona con los elementos pero químicos de la capa líquida. Y de esta reacción, porque como reaccionan, derivan efectos positivos o negativos. Ya sea que este gas que ha ingresado genere efectos positivos o quizás efectos negativos. ¿Ya? Entonces, si fueran efectos positivos, por ejemplo, cuando el gas es soluble, queda retenido aquí y su efecto lo ejercerá, ¿no?, sobre la mucosa traqueobronquial en forma de irritación o quemadura. Por ejemplo, tenemos al amoníaco y también al ácido clorhídrico, que produce traqueobronquitis, pero no alcanzan los alveolos. O sea, es local nomás. ¿Ya? Cuando el vapor no es soluble, como el caso del dióxido de nitrógeno, por ejemplo, entonces no reacciona con esta mucosa traqueobronquial, sino que llega al alveolo, donde produce una alveolitis, una lesión mucho más severa. ¿Ya? Pero en forma general esto es más una irritación local. Y los efectos negativos, que es lo más peligroso. Ya los efectos negativos se produce al reaccionar la sustancia que ha ingresado, o sea, el gas que ha ingresado, reacciona con el agua de la mucosa y engendra una sustancia más tóxica. ¿Ya? Como aquí tenemos un ejemplo, el cloruro de azufre, que con el agua, fíjense, con el agua, produce un gas muy peligroso, que es el anhídrido sulfuroso. ¿Ya? Entonces, los efectos negativos es mucho más peligroso porque este gas que se emite es más letal. Los cilios y moco de la nasofaringe, por ejemplo, retienen moléculas más de 5 micras. Los cilios y moco de la tráquea y bronquios retendrán de 2 a 5 micras. Partículas de 1 micra o inferiores a 0,1 ultra, como les dije, pasan hasta el alveolo directamente. Y ahí los componentes líquidos de las nieblas pasan por difusión pasiva, si son liposolubles. ¿Ya? Entonces, los compuestos
Ya, los compuestos... Ya, entonces aquellos que pasan directamente al alveolo pasan por difusión pasiva, ¿no? Según la ley de Dalton-Henry, que dice que a mayor temperatura la solubilidad de los gases aumenta en el líquido sanguíneo. Los compuestos que llegan, sin embargo, al alveolo se pueden absorber por 3 vías. ¿Ya? Uno, se disuelven en la capa fluida producida por la secreción alveolar y siguen después una difusión pasiva según la ley de Fick. En este caso, además del coeficiente de partición, liposolubilidad, hidrosolubilidad y la ionización, influye también la forma de cristalización de la partícula, la carga, la densidad, ¿ya? Todos esos cumplen, o sea, desempeñan un papel importante en la solubilización del ácido, del sólido, en la capa fluida alveolar. Todo esto, un papel muy importante, ¿ya? Luego viene la eliminación por pignocitosis, que ya hemos visto, es cuando el macrófago, por esto en los alvéolos, los macrófagos, ¿no? Van y engloban al tóxico. Y el 3, difusión por vía linfática. Ya, entonces, los principios de toxicidad por esta vía, para finalizar, la absorción por vía respiratoria, las intoxicaciones producidas por vía respiratoria presentan las siguientes, ¿no? Condiciones a su toxicidad. Condicionan su toxicidad estos 4 principios. Ya, suelen ser muy agudas y graves, dado que el tóxico alcanza rápidamente el torrente circulatorio. Es diferente a la digestiva, ¿no? Que uno ingresa el tóxico, va, se biotransforma, es un proceso más largo. Esto directamente alcanza al torrente circulatorio, al estar muy próximo a la membrana alveolar y capilar, ¿no? Entonces, y la gran superficie también alveolar hace que alcance una alta concentración en sangre, porque les he dicho, a mayor superficie, mayor absorción, ¿no? Y de modo inmediato. Otro sería el pulmón, otro de los principios, porque depende de estos principios la toxicidad. Son estos principios lo que condiciona su toxicidad. El pulmón, ¿no? Que intercambia de 10 a 20 metros cúbicos de aire al día. Según eso también es la intensidad de actividad física realizada también, ¿no? En consecuencia puede producir intoxicaciones incluso con pequeñas concentraciones de tóxico en la atmósfera o en el aire. ¿No? Al no tener que atravesar el tóxico por el hígado, los mecanismos de defensa y metabolización son menos eficaces. Ya no se puede hacer un tratamiento, por ejemplo, neutralizante por vía respiratoria, es mucho mejor por vía digestiva, porque pasa directamente, ¿no? Inclusive hasta para el lavado gástrico, cuando una persona es intoxicada, entonces se puede hacer como un mecanismo también de defensa, una aspiración gástrica y todo el tóxico que todavía no ha ingresado se puede absorber, ¿no? En cambio, por vía respiratoria directamente pasa al torrente circulatorio, que es también otro factor. ¿No? La toxicidad depende también de la constante de Haber y de la frecuencia y volumen respirado del sujeto, ¿no? O sea, de la persona. ¿Qué dice la constante de Haber? Que la concentración del tóxico en la atmósfera o el aire por tiempo respirado da la cantidad de tóxico que esa persona tiene en su organismo.
depende qué tiempo ha respirado y depende de la concentración. Quizás es un gas súper diluido en pequeñas cantidades o por ahí está muy concentrado, ¿no? También depende de la frecuencia y volumen respirado del sujeto. De aquí viene lo que es la absorción por vía digestiva, chicos, que esta absorción prefiero hacerlo para los dos grupos en uno. De aquí están nivelados y a las 8 podríamos verlos con calculadora o con su celular. Casi nadie ha pasado, chicos. 18 personas. Chicos, a la noche a las 8 de la noche, por favor, pueden ingresar. Hasta hoy día lo que vamos a avanzar esta noche es el examen. Buen día, doctora. ¿Hasta aquí, a qué hora vamos a empezar la clase de la noche? Un poquito más fuerte, a ver, creo que tengo problemas con... A ver, espera, aquí lo voy a aumentar. Mis volúmenes. Ya, repetime, a ver. ¿Hasta qué hora o a qué hora va a ser la clase de A la las noche, 8. doctora? A las 8 de la noche. Está bien, doctora, gracias. Ya. Chao, chicos, hasta la noche.